tanto a Gianni Trioni como a Ekaterina Klescheva y como Cristina Micheloni, que están aquí y que realmente pues, nos van a conducir a lo largo de este evento, ¿no? Que todo gira alrededor de un proyecto a nivel europeo que se llama Moving. Este taller lleva como título Efectos del cambio climático de la cadena de valor del viñedo de montaña, y que, como podéis suponer, pues es para revalorizar indudablemente desde el punto de vista climático, económico, social, político, aquellas zonas, aquellas regiones que realmente pues, necesitan un futuro y que con toda esta aportación de ideas pues podemos realmente conseguir. Es un proyecto Horizonte 2020 que se desarrolla en 4 años, estamos más o menos a mitad de camino y para empezar tenemos varios invitados. El primer ponente es Marc Prohom, trabaja en el Servei Meteorológico de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, y tiene bastante experiencia en proyectos Interreg a través de fondos FEDER, y nos va a hablar precisamente del monitoreo del cambio climático en los Pirineos. Así que, Marc, por favor, estamos todos atentos a lo que nos puedas contar. Muchas gracias. Perdón, Antonio, perdona, Marc, antes voy a introducir muy brevemente el proyecto y después, digamos, la sesión de taller de hoy va a estar estructurado en 2 sesiones. Una sesión plenaria donde estamos todos juntos, está en español y está traducida en italiano. Y durante esta sesión, después de mi introducción, seguirán las 2 presentaciones de expertos de Marc Prohom y Manuel López Vicente. Y yo ahora voy a solo presentar el proyecto en que trabajamos los últimos 2 años, y tenemos que seguir ancora 2. Un momento solo. Mentre apri la presentazione, Sì. volevo dire, visto che ci sono un po' di altri italiani che si sono collegati, potete avere la traduzione simultanea in italiano, chiaramente andando sul bottone in fondo interpretazione e scegliere la lingua italiana. Se volete ascoltarlo invece in spagnolo, chiaramente liberi di farlo, e ne approfitto anche per salutare Alex Ascaso, che assieme a Antonio è il nostro punto di riferimento. Alex es el nuestro punto de referencia en la región de Ayerbe, de Huesca. Entonces, saludos a Alex, que nos ha entrado ahora en la reunión. Caterina. Sí. Entonces, ahora todos, espero pueden ver la presentación en la pantalla. Hablamos del nuestro proyecto Moving, en que Vinidea está participando en los últimos años. Es un proyecto de Horizon y el objetivo principal es pensar en las regiones de montaña en futuro, crear diferentes capacidades, desarrollar las políticas pertinentes en toda Europa para hacer más fuertes las cadenas de valor ya existentes de productos de montaña, y también establecer, ¿por qué no?, las nuevas cadenas de valor que puedan contribuir a la resiliencia y sostenibilidad de las zonas de montaña en frente al cambio climático. Y este es un proyecto muy complejo, sea de punto de vista geográfico, como pueden ver en esta diapositiva, que está estructurado en hay 23 partners en 23 países de la Unión Europea. El proyecto está coordinado por la Universidad de Córdoba. Otra cosa que tenemos que decir, que es el tema del proyecto es mucho más amplio que viticultura de montaña.
En todas estas 23 regiones, casas de estudio, se estudian diferentes productos que se pueden hacer en montaña, como quesos, como vino, como quesos, como whisky en Escocia. También se estudian no solo los productos de agricultura, sino los servicios, como las posibilidades de turismo, por ejemplo. En este proyecto, Vinidea se encarga de 3 casos de estudio relacionados al producto clave, que es el vino de montaña. Porque Vinidea hace ya desde muchos años trabajo con todas las temáticas relacionadas a vitivinicultura. Entonces, la idea de nuestra participación en este proyecto era utilizar nuestra experiencia en este campo para contribuir a este estudio de vitivinicultura y ver cómo el vino puede ser el producto que puede portar de valor a la montaña. Entonces, antes de presentar los primeros resultados que hemos obtenido bastante preliminares en este trabajo, quería decir que no podemos considerarlos como los resultados puramente científicos, porque son basados en la percepción personal de los diferentes actores del sector, del desarrollo y del rendimiento de la cadena de valor del vino en su región de montaña. Para hacer este estudio, la idea del proyecto era establecer la comunidad de práctica, que de definición es un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o una pasión sobre un tema y que profundizan su conocimiento y experiencia en esta área, interactuando de manera continua. Entonces, en práctica, esta comunidad se está formando durante el proyecto e incluye 23 plataformas multiactor en cada región de estudio. Entonces, nosotros nuestros primeros datos hemos obtenido gracias a las entrevistas, a los otros talleres que hemos hecho en diferentes regiones con los actores del sector. Y cada vez hablamos de la percepción personal del cambiamiento climático o de performance económica de la cadena de valor. Hablamos de cómo los actores del sector ven el problema en su estado actual. Y ahora he dimenticado de decir que se pueden hacer las preguntas a la fin de 3 presentaciones que vamos a hacer. Las preguntas se pueden hacer en chat usando la función escribir a todos los usuarios. Entonces, al final de la sesión plenaria, nosotros vamos a leer las preguntas y vamos a intentar responder. Podría ser útil especificar el nombre de aquí está dirigida, del ponente, aquí está dirigida a la pregunta. Perdón, volvemos a nuestros casos de estudio. En este mapa pueden ver dónde están localizados los casos en que trabaja Vinidea. Hablamos de provincia de Trento, en Alpes Orientales, en Italia, provincia de Huesca, en Pirineos, en España, y Vilanova de Foscoa, en la cadena de montañas Macizo Noroeste, en Portugal. Y vamos a empezar a presentar nuestras regiones con Portugal, Vilanova de Foscoa. Hemos aprendido en curso de este proyecto que las principales características de cadena de valor de esta zona es un paisaje mosaico y muy rico, digamos, no con monocultura, pero con alta biodiversidad, donde se presenta una buena oportunidad, un potencial de promoción combinado de varios productos de la zona, como almendros, óleo y otro,
Hablando de viticultura, podemos decir que condiciones climáticas del suelo son muy peculiares y eso repercute también en las características de las uvas de la zona. Por ejemplo, Barcavella y otros vinos blancos. Entonces hay oportunidad de valorizar el producto local, un vino que no puede existir en otras regiones. Si hablamos de los actores, la mayor parte son pequeños productores, pero también hay presente una cooperativa y en últimos años se nota el papel creciente de las grandes empresas en la zona. Aunque la zona sea colocada bastante lejos de las principales atracciones turísticas en Portugal, dista más o menos 2 horas de la ciudad de Porto, pero tiene un alto potencial turístico, ofrece muchas actividades de ocio, también hay una oportunidad única de ver grabados paleolíticos. Entonces, en misma zona se unen 2 sitios protegidos por UNESCO, Alto Douro Vinhateiro y Valle do Pó, por la razón de grabados paleolíticos. Si concentramos en desarrollo de la viticultura, durante este proyecto hemos empezado a estudiar cuáles son los factores, según los actores del sector en esta zona, cuáles son los factores que pueden impedir el desarrollo de la viticultura en futuro. Por ejemplo, en esta zona se nota hay un nivel muy alto de problemas demográficos, la despoblación, que toca más o menos todo el Portugal continental, que los jóvenes cualificados se trasladan a otros lugares, entonces hay un problema muy grave para trabar las personas para trabajar ahí. Y un otro problema muy importante es el cambio climático, especialmente en el patrón de precipitaciones y muy altas temperaturas en primavera y verano. Se presentan también los riesgos relacionados al cambio climático, como alta demanda de agua, problemas con gestión del suelo, muy alto nivel de erosión, gradual pérdida de biodiversidad y contaminación. Y durante nuestro análisis de la vulnerabilidad de esta región al cambio climático y a los otros factores, hemos intentado de estudiar, de preguntar a los viticultores, según ellos, cosas se podría hacer para reducir el impacto negativo del cambio climático y de los factores negativos demográficos. Entonces, se hablaba de varias opciones agronómicas, pero aún más importante era el problema de mantener la gente viviendo y atraer la nueva gente joven para vivir y trabajar en esta zona, creando infraestructuras, oportunidades de trabajo cualificado y sobre todo remunerado en una manera importante. Pueden ver estos datos que después de estudio de todas las regiones, la Universidad de Évora en Portugal se ocupaba de dar los valores, de indicadores de impacto de factores negativos a la viticultura. Entonces el impacto era 0.4, que es bastante fuerte. Pero han calculado también cómo podría cambiar este impacto si en futuro, en 10, 20 años próximos, se van a aplicar los diferentes mecanismos de mitigación de este impacto. Y, por ejemplo, se aplican solamente los mecanismos de alta factibilidad elaborados en estos
en estos talleres, en estas entrevistas. Ya se solo aplican los mecanismos que no cuestan mucho y son factibles, el impacto se puede reducir de 0.4 a 0.2. Otros datos pueden ver en esta diapositiva para los mecanismos de media factibilidad y todos los mecanismos propuestos de adaptación que podemos comprender que no es un escenario utópico, pero es bien de tenerlo como el objetivo para el futuro. Y si tornamos a la cadena de suministro y de valor, en este caso particular tenemos que notar una peculiaridad muy importante, que aunque la producción de uva está colocada en esta zona, la transformación y todas las fases posteriores de producción del vino se trasladan progresivamente a otros lugares, como Porto, como Villarreal. Entonces, la gran parte del valor añadido de ventas de este producto no se retorna a la región y rimane aparte. Entonces, este es un factor también muy crítico si consideramos la cadena de valor como su objetivo principal de portar el valor al territorio donde se cree este producto. Una situación bastante diferente hemos encontrado estudiando los Alpes orientales, en particular provincia de Trento. Ahí hablamos de una cadena de valor histórica bastante bien consolidado. Como producto hablamos de vino tranquilo y espumoso de variedades locales e internacionales. Hay mucha diversidad de modelos empresariales, aunque la mayoría son las cooperativas. También estas coexisten con grandes bodegas privadas, por ejemplo, Ferrari, un nombre que conocen, me imagino todos. Pero hay también espacio para las pequeñas bodegas familiares, pequeños viticultores. Según los actores del sector, la infraestructura está bastante favorable, entonces lo vamos a profundir en nuestra segunda sesión interactiva, donde vamos a preguntaros directamente, pero por el momento nuestra impresión es que infraestructura está bien. Y si hablamos de AQUIS, que es un acrónimo para Sistemas de Información y Conocimientos Agrícolas, también en esta zona, gracias a las universidades y a muchos consulentes en viticultura y en enología, tenemos alta disponibilidad de diversos servicios de formación y asesoramiento. Y en últimos años se ve la tendencia, no tenemos la situación ideal, pero se ve la tendencia de algunos productores que grandes también, que empiezan a enfocarse en cuestiones de sostenibilidad. La promoción de producto también tiene una cooperación avanzada con otros sectores económicos, como por ejemplo el turismo. Y parece que el origen de montaña es uno de los puntos claves para la comercialización del vino de Trento. Si hablamos del eslogan del consorcio de Trento DOC, que es el vino espumoso de montaña. Otra pregunta, digamos, otro concepto importante es que si es siempre de montaña este vino, pero se proviene siempre exactamente de montaña. Pero se ve que el concepto de origen de montaña es algo que puede atraer consumidor. Y en caso de esta cadena de valor, aquí hasta las 90% de las actividades de producción tienen lugar en la zona, y que resulta también que gran parte del valor generado por la producción del vino se queda en el territorio y en una manera retorna a la comunidad local. Y
si hablamos de la vulnerabilidad del sistema productivo en Alpes Orientales, en provincia de Trento, que vemos una situación interesante que se nota por todos los actores el aumento de las temperaturas, pero por alguien podría ser también un recurso positivo para la viticultura en alta montaña, como posibilidad de plantar las viñas más alto y también utilizando las nuevas variedades resistentes. Hablamos de problemas, de factores problemáticos, son las enfermedades, los ciclos nuevos y diferentes, también eventos extremos, cambio de las precipitaciones, la distribución de precipitaciones durante el año y también la contaminación. Y vemos aquí más o menos la misma situación con el impacto y el valor de índice de la vulnerabilidad, que el impacto por el momento del cambio climático es bastante fuerte, pero adaptando diferentes mecanismos se puede llegar a una situación más tranquila para el futuro. Y por último, pero no por importancia, vamos a hablar de Pirineos españoles. Aquí tenemos es un buen momento para engraciar a nuestros colegas Antonio y Alex para ayudarnos a organizar diferentes eventos para obtener estas informaciones aquí hablamos de una cadena de valor relativamente joven, pero basada en un fuerte trasfondo histórico. Hablamos de recuperación de antiguos viñedos abandonados y también una reciente plantación de nuevos viñedos con variedades autóctonas. Aquí los actores principales son también pequeñas y medianas bodegas y tenemos que enfocar sul papel importante de la Asociación de Productores Vignerons. Y los productos principales son los vinos tranquilos de variedades locales e internacionales. Es una buena situación en lo que considera la biodiversidad, porque la viticultura está coexistiendo por el momento con los cereales y los almendros, no es monocultura. Hay mucha sinergia y buena dinámica entre los productores, hay mucho aprendizaje e intercambio dentro de la cadena de valor, pero también los profesionales de agronomía, viticultura y enología vienen de otras regiones de las universidades como Rioja, Zaragoza, etc. La región también es marcada por un fuerte cambio demográfico, que era una onda de abandono en los años 60-80. Ahora rimane el problema con la infraestructura que no está suficiente para atraer muchos jóvenes y las familias para trabajar en agricultura en esta zona. Hablando del complejo de cadena de valor, digamos, las 50% de las actividades de producción tienen lugar en la zona y gracias a las buenas dinámicas de promoción territorial, también con los otros productos, hasta el 70% del valor generado por la producción del vino se queda en el territorio. Tornando a los problemas y los riesgos para el desarrollo de la viticultura en próximos años, hablamos de nuevo de los factores principales que son aumento de las temperaturas, la sequía y degradación física del suelo. Y estos resultados también son la razón para la selección del tema del taller de hoy,
hemos invitado a los expertos en estos temas para profundizar cómo es la influencia de estos dos factores. Aquí vemos que es una región donde el impacto del cambio climático es aún más fuerte que en los que hemos estudiado antes, pero también tiene muchas posibilidades de mitigación si en tiempo se toman las medidas para mitigar este problema. Antes de pasar la palabra a los próximos ponentes, solo paso una información y un invito para aquellos de ustedes que están interesados en participar en plataforma multiactor a nivel de Unión Europea, visitar este link. Después la voy a poner en la chat para todos, porque es también una plataforma del proyecto que organiza los diferentes iniciativas y eventos divulgativos del proyecto. Y muchas gracias a nuestros colegas en España y en Portugal que nos han ayudado para colectar todos los datos. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Marc. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Ante todo, agradecer a los organizadores del workshop que nos hayan invitado a participar. Hoy estoy en nombre del Servei Meteorològic de Cataluña, pero formo parte de los dos proyectos que veréis y que ha implicado a muchas otras organizaciones. Yo soy hoy portavoz de todas ellas. Pues voy a compartir la presentación. A ver si lo encuentro aquí. Pues supongo que ya se puede ver, ¿no? Pues bueno, en esta charla lo que haremos es un poco un repaso a los principales resultados de dos proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años, que son los proyectos CLIMPI y OPCC-ADAPIR, y que son proyectos que tienen como objetivo, han tenido como objetivo determinar el impacto del cambio climático observado hasta ahora y también realizar proyecciones de cambio climático hacia el futuro para la región pirenaica. Por todo ello, el esquema de la charla, pues en primer lugar explicaremos qué es el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático y los dos proyectos, y después pasaremos ya a los dos bloques con más sustancia, que son pues eso, el cambio climático observado y el cambio climático proyectado en el Pirineo. Bien, los dos proyectos, CLIMPI y ADAPIR, pues se han realizado bajo el paraguas de esta institución que se llama el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Esta es una iniciativa que hace ya más de 10 años que funciona, se empezó o nació en 2010 y fue impulsado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos es una entidad que está configurada por los gobiernos de los diferentes territorios que conforman el Pirineo. Aquí tenéis el mapa, pues las dos regiones francesas, en Andorra también como región país, y después tenemos Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi, que participan de esta región pirenaica. El objetivo del OPCC, del Observatorio Pirenaico, es pues la realización del seguimiento del cambio climático y comprender cuáles son sus principales impactos. Después veremos que también hay una derivada en este estudio, que es proponer una estrategia de adaptación. Entre los muchos proyectos que se han realizado bajo este paraguas de la OPCC, pues hoy hablaremos especialmente del proyecto CLIMPI, que se desarrolló entre 2016 y 2019, y OPCC, que acabó hace escasos meses, en mayo de este año, y que también ha puesto de relevancia muchos resultados del cambio climático observado en el Pirineo. El primer proyecto, CLIMPI, como decía, se desarrolló entre 2016 y 2019. Fue la primera
realmente fue un proyecto muy ambicioso porque por primera vez se evaluaba el estado del cambio climático de manera conjunta para todo el Pirineo. Anteriormente existían muchos estudios en vertiente española, en vertiente francesa, pero no se había realizado nunca un enfoque global, holístico, de cómo afecta el cambio climático a toda la región del Pirineo. Por eso, el objetivo principal era crear ya una base de datos de temperatura, precipitación y cubierta de nieve que cubriera las dos vertientes y cubriendo, en este caso, 1950-2015, que después veremos que fue hasta 1959 porque los datos en Francia pues empezaban en ese periodo. El segundo objetivo era definir una serie de indicadores que nos ayudaran a hacer ese monitoreo del cambio climático. Indicadores basados en temperatura, precipitación y nieve y que ayudara pues, a este seguimiento de la señal climática. Y finalmente el tercer objetivo era la realización de proyecciones climáticas, es decir, ver cómo el cambio climático se manifestará en el Pirineo a alta resolución, a 5 kilómetros de resolución y que sería pues, muy útil y es muy útil para la planificación. También se definen estas proyecciones, como veremos, en diferentes escenarios de cambio climático. El segundo proyecto, OPCC-ADAPIR, que como digo concluyó en mayo, pues en cierta manera buscaba capitalizar los resultados de CLIMPI y de otros proyectos que se habían iniciado anteriormente. En primer lugar, había un bloque dedicado a la observación en los que se profundizaba lo que ya se había hecho en CLIMPI, no solo actualizando los indicadores hasta 2020, sino incluyendo otros, digamos, ecosistemas o otras variables como son recursos hídricos, fauna, bosques, etc. El segundo bloque buscaba la capitalización de estos datos. Una vez tenemos información sobre cuál es la diagnosis del cambio climático en el Pirineo, pues el siguiente paso es pues, proponer estrategias de adaptación. Y por ello se emitió, y de hecho ya está en funcionamiento, una estrategia pirenaica de cambio climático que engloba todo el país y que toca muchos puntos, muchos aspectos, no solo puramente climáticos, sino también económicos, de infraestructuras, salud, etc. Por tanto, es una estrategia muy interesante y que después verán que hay un enlace para si se quiere consultar. Y finalmente, el tercer bloque de este proyecto fue la transferencia del conocimiento. Y para ello, lo que se hizo y se ha hecho ya y está disponible es un boletín de indicadores de cambio climático para datos hasta 2020. Es la primera vez que se hacía un boletín de evaluación del cambio climático para todo el Pirineo y abordando diferentes aspectos, como también veremos más adelante. Aquí hay dos enlaces, si acaso después cuando acabe la presentación los puedo incorporar en el chat. El primero hace referencia a la EPIC, que es la estrategia pirenaica, y el segundo pues a esta primera edición del boletín del Big PIR, que llamamos de indicadores de cambio climático en los Pirineos. Aquí tenéis la dirección, pero más tarde si acaso pues la adjunto en el chat. Muy bien, pues esto es un poco el enfoque inicial, los proyectos que han ayudado a caracterizar el cambio climático en el Pirineo y ahora vamos a ver el primer bloque, es decir, qué nos ha derivado hasta ahora el cambio climático en este ámbito pirenaico. En primer lugar, destacar lo que decíamos antes, el enorme esfuerzo que en su momento se hizo para englobar todas las bases de datos que existen en el Pirineo. Son bases de datos oficiales, en Francia es Meteofrance, España AEMET, Servei Meteorològic, también Euskalmet, disponen de sus redes y en Andorra también la red que gestiona el gobierno de Andorra. Por tanto, fue una primera iniciativa que ya por sí sola ya fue una revolución porque no existía esa base de datos. Esta base de datos pues, se analizó por calidad, homogeneidad, por tanto se analizó muy profundamente para que los datos que arrojaran estas series climáticas fueran realmente reales y fueran realmente objeto del cambio climático, ¿no? que manifestaran correctamente el cambio climático. Por ello, de toda esta nube de puntos que vemos en el mapa superior, se seleccionaron aquellas series que fueran más homogéneas y que fueran de mayor calidad, un primer bloque, y después aquellas que hemos denominado centinelas y que son las que monitorizamos de manera
permanente para ver pues, la evolución del cambio climático y que servirá para el futuro también. Pero quiero dar relevancia a esta iniciativa en relación a crear una base de datos que no existía. Bien, pues los primeros resultados que tenemos aquí nos muestran la tendencia de la temperatura. La temperatura media en los Pirineos, en la parte superior la gráfica indica la evolución de la temperatura media para todo el Pirineo desde 1959 hasta 2020 y nos marca claramente un incremento de 0,26 grados por década desde 1959, lo que indica es que actualmente tenemos 1,6 grados más que a mediados del siglo XX en el conjunto del Pirineo. Si observamos lo que sucede en las dos gráficas inferiores, que es la evolución, por un lado la máxima y por el otro la mínima, vemos que esta tendencia no es homogénea, sino que se manifiesta con mayor rotundidad en las temperaturas máximas. La máxima se está incrementando a un ritmo claramente superior a lo que lo hace la mínima, 0,31 con referencia a 0,21. Por tanto, esto ya es un primer dato interesante. También se analizó lo que sucedía a nivel estacional. Esta tabla es muy compleja, pero yo la resumo rápidamente. Estacionalmente, para todo el Pirineo, es especialmente primavera y verano las estaciones que manifiestan un incremento de temperatura más destacado, especialmente la estación de verano. Y si analizamos lo que sucede por diferentes variables, nuevamente es la máxima la que se incrementa a un ritmo superior y la mínima lo hace a un ritmo también importante, pero no tan destacado. Y por lo que hace referencia a lo que sucede en Pirineo, en la vertiente norte, digamos, todo el Pirineo francés y la vertiente sur, por lo que hace referencia a temperatura no existen grandes diferencias, sí que hay un ligero mayor calentamiento en la vertiente sur del Pirineo, especialmente con las máximas. Vemos aquí en rojo aquella estación del año en las que las tendencias que se han registrado no son significativas, es decir, hay una tendencia positiva en invierno, pero las mínimas no muestran todavía una tendencia clara. No tanto como las máximas sí. Por tanto, es la única estación del año que todavía registra un incremento, digamos, pues moderado o muy reducido con relación al resto de estaciones. En relación a la precipitación, lógicamente la precipitación tiene mucha más variabilidad. Estamos hablando de el Pirineo como una unidad geográfica, pero el mosaico de climas es muy importante y especialmente por lo que hace referencia a la pluviometría. No obstante, se pueden hacer estudios de la evolución de la precipitación a nivel global, que sería la gráfica superior, y vemos cómo hay una ligera tendencia a la disminución de la precipitación desde 1959. Aquí, si analizamos lo que sucede en vertiente norte y vertiente sur, sí que hay un importante comportamiento diferenciado. Pirineo Norte no muestra tendencia, la precipitación a escala anual no muestra una disminución, prácticamente está estable desde 1959, pero Pirineo Sur sí que registra, toda la vertiente sur del Pirineo, pues una tendencia clara a la disminución de la precipitación. Estamos hablando de este 3% por década, que sería aproximadamente un 25 o un 30% de disminución en relación a mediados del siglo XX. Por tanto, ya es un valor realmente significativo desde el punto de vista estadístico. La misma aproximación que hacíamos antes para la temperatura, pero para la precipitación y a nivel estacional, vemos cómo Pirineo Sur es digamos, el sector que registra una tendencia mayor a la disminución de la precipitación, aunque en la mayoría de los casos todavía no es significativo. Únicamente a escala anual sí que es significativo esta tendencia. En cambio, Pirineos Norte todavía no registra una tendencia clara hacia una disminución. Estamos hablando en Pirineo Sur, por tanto, de ese 20% de disminución aproximadamente desde 1959. Otra variable que se analizó es la variable nieve, ¿no? La nieve es un recurso importantísimo desde el punto de vista pues, de recursos hídricos, también para la agricultura,
como reserva de agua y por tanto interesaba mucho saber el comportamiento desde que hay registros. En este caso hemos analizado dos franjas altitudinales, 1500 metros, que sería la gráfica de la izquierda, y 2100 metros a la derecha, y vemos que en ambos casos hay una disminución de lo que sería la duración de la nieve en el suelo. Es más significativa en altitudes superiores a los 2000 metros. También existe una tendencia similar por lo que hace al espesor medio de la nieve. Antes era la duración y aquí vemos el espesor. Nuevamente hay una tendencia a la disminución media del grosor de la nieve en época hibernal y sobre todo es más manifiesta esta tendencia en 2100 metros o por encima de los 2000 metros, donde hay una disminución de prácticamente 20 centímetros de espesor, por lo que hace a la evolución desde 1959. Por tanto, son datos que pues, ayudan a adaptarse, especialmente a los recursos hídricos, a esta nueva situación. Al trabajar con datos diarios era posible, y es de hecho posible, analizar lo que sucede con los extremos climáticos. Aquí vemos una tabla muy densa de diferentes indicadores que se han definido y que se utilizaron para el proyecto CLIMPY y ADAPIR, como son número de días de helada, número de días de verano, etcétera, y para precipitación, pues días en que superan determinados umbrales de precipitación o duración de los periodos de sequía. Todos estos indicadores fueron calculados para todas las series y aquí solo muestro en esta gráfica pues algunos de estos indicadores. Por ejemplo, uno de los que registra una clara tendencia a la disminución es el número de días de helada, ¿no? El número de días de helada está claramente en retroceso. Vemos en una estación Sant Esteban que está en Navarra, donde teníamos una media alrededor de 25 días en los que helaba y ahora estamos alrededor de los 15 días. Por tanto, se ha reducido en más de 10 días el número de heladas. Similares tendencias las observamos en Tremp, que es una localidad en el Pirineo, Prepirineo de Lleida, y también en Bañeras de Luixón, pero nuevamente vertiente norte, que estos están vertiente norte, pues la tendencia no es tan marcada. Otro indicador es este que nos indica la máxima temperatura que se registra en un año, ¿no? Y vemos cómo cada vez la temperatura máxima absoluta registra un valor superior a medida que nos aproximamos al presente. En el caso de Sant Esteban, en verano podíamos esperar una máxima absoluta alrededor de 35 grados, ahora ya estamos en 38 y valores similares en el caso de Tremp o Bañeras de Luixón. Es decir que los periodos de calor cada vez son más intensos cuando estos se producen. En cuanto a los indicadores de precipitación, nuevamente la tendencia en estos casos tiene menor tendencia significativa, es decir, no hay tantos registros o tantos indicadores que nos muestran una tendencia robusta y únicamente sí que se está registrando, se está observando una ligera tendencia en vertiente sur del número de días en las que llueve más de 20 milímetros o más de 30 milímetros. Por tanto, aquellos días lluviosos con más de estos umbrales, pues cada vez son menos frecuentes, especialmente en vertiente sur. He hecho una selección de algunos indicadores, lógicamente hay decenas, ¿no? Por tanto, yo les invito a consultar el portal del OPCC para tener más información sobre ellos. Bien, hasta ahora sería lo que hemos observado hasta 2020 y ahora vemos el estudio que se realizó sobre la proyección del cambio climático en el Pirineo, dedicado especialmente a temperatura, precipitación y nieve. Las proyecciones climáticas, para los que no estén muy familiarizados, pues son simulaciones del clima que están generados a partir de modelos climáticos y estos modelos se fuerzan a que nos muestren la evolución futura del clima en función de diferentes escenarios. Escenarios de cambio climático
como son estos que indico aquí, el RCP 4.5, el 6.0, el 8.5, que nos indican diferentes niveles de, digamos, de gravedad, ¿no? de la situación futura. El 8.5 es un escenario en el que la situación actual se perpetúa, no hacemos prácticamente nada para mitigar el cambio climático y especialmente las emisiones, y el 6.0 y el 4.5 serían los que actuamos, especialmente el 4.5, con mayor rigor. El periodo calculado, que es para estas proyecciones, se alarga hasta 2100 y también nos marca un periodo del pasado para validar los resultados que nos muestran los modelos, ¿no? Estamos en este periodo de referencia del año 86 al 2005, sobre el cual el modelo también ofrece sus simulaciones y podemos observar las posibles, digamos, diferencias que existen entre simulaciones y observaciones. Así pues, las proyecciones de cambio climático para el conjunto del Pirineo, aquí hablamos de temperatura máxima, vemos que para el escenario más, iba a decir apocalíptico, pero no, sería el escenario menos favorable a nuestro futuro, podríamos decir, es el punto 5 y nos situaría en una horquilla alrededor de 4 a 6 grados de incremento térmico respecto al periodo 86-2005. Por tanto, es un incremento a finales de siglo realmente espectacular. Si hacemos los deberes y nos adaptamos y reducimos las emisiones, este aumento se situaría alrededor de los 2 o 3 grados en función del escenario. Nuevamente, verano, como veíamos anteriormente en los datos observados, es el periodo del año en el que el incremento térmico se va a manifestar con mayor profundidad. Incluso para el escenario más negativo podríamos tener incrementos de hasta 6 o 7 grados o incluso más respecto a la situación actual. Y lo que no se observaba con datos observados es que otoño también va a ser una época del año en las que se van a disparar las temperaturas. Estos son lo que dicen las proyecciones, especialmente verano y otoño. Y nuevamente vertiente sur serán la zona más afectada por este incremento de la temperatura. Referente a la mínima, también lógicamente se incrementa, pero a un ritmo mucho más moderado. En este caso, para el escenario más negativo, estaríamos hablando entre 3 y 5 grados de incremento térmico a finales de siglo. Y invierno sería la época del año, como veíamos antes en las observaciones, en las que el incremento no es tan marcado. Estaríamos alrededor, en el escenario más negativo, de unos 2-3 grados de incremento a final de siglo. Verano nuevamente, como decíamos anteriormente, sería la época con un panorama pues, más desolador para lo que hace referencia al incremento de temperatura. Para precipitación, antes lo indicábamos, hay mucha variabilidad y los modelos no son capaces de indicarnos todavía una tendencia clara. Fijaos que a nivel anual, especialmente, y para el conjunto del Pirineo, no se registra una tendencia en proyecciones hacia un incremento o disminución. Sí que se registra esta tendencia nuevamente en verano, pero especialmente más en otoño. Otoño es la época del año en la que las proyecciones indican que la precipitación va a disminuir más en el futuro, aunque, como decimos, con unos descensos no tan marcados como indica la precipitación. Aquí estamos hablando alrededor de un 10%, en el peor de los casos un 20% de disminución, y aquí pues sería lo que hace referencia a la repartición territorial, pues más o menos la disminución es especialmente mayor en lo que sería la vertiente más atlántica de los Pirineos. Y finalmente voy acabando ya en relación al espesor de nieve. También se realizaron proyecciones en 23 zonas montañosas y las proyecciones para los dos escenarios a mediados de siglo, en este caso se hizo, pues vemos una tendencia a la disminución claramente en lo que es el espesor de nieve, alrededor de un 50% a 2050 y en vertiente sur más marcado que en vertiente norte. Por tanto, estamos en una situación de disminución de reservas hídricas para el futuro, para la primavera, que ahí es un hecho pues, a tener en cuenta para después la gestión del agua, que es tan necesaria.
Y por mí nada más. Muchas gracias por su atención. Espero haber colaborado a tener un poco más de información sobre las consecuencias del cambio climático. No sé si hay tiempo, pero en todo caso, como hay los dos enlaces al boletín y a la estrategia pirenaica, pues hay más información y pueden detenerse y tener, pues, entretenerse mucho más. Muchísimas gracias, Marc, por la intervención. La verdad es que has abordado el tema con un montón de datos. Efectivamente, pues el histórico muestra lo que muestra y te agradecemos el esfuerzo. Sí estaría bien que pusieras en el chat los dos links que nos has mostrado, porque creo que puede ser una fuente de consulta bastante interesante. Y como decía Caterina, pues al final cuando termine la sesión plenaria, pues habrá un turno de preguntas que podéis ir marcando en el chat. Así que, Perfecto. bueno, gracias, Marc. Y damos paso ahora a Manuel López Vicente. Manuel López Vicente es un investigador que trabaja en la Universidad de La Coruña, en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas, que creo pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si no me equivoco, y que precisamente pues, Manuel nos va a hablar de la conservación del suelo, agua, carbono y nutrientes en el viñedo del ámbito mediterráneo. Así que, por favor, Manuel, cuando tú quieras, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. El CICA pertenece a la Universidad de La Coruña, pero no está dentro del Consejo. Es uno de los centros de investigación que hay dentro de la universidad. Entendido. Sí que es cierto que durante muchos años he trabajado en el CSIC, pero esto no tiene que ver. Pero sí, estuve durante más de 11 años en el Consejo. También dar las gracias a Vinidea por invitarme a compartir con todos vosotros los resultados de un proyecto que finalizó hace un par de años y con el que pretendimos evaluar pues los beneficios que tiene el uso de cubiertas vegetales, tanto espontánea como sembrada, en viticultura, en condiciones de secano y de Mediterráneo para conservar suelo, agua, nutrientes y carbono. Y a continuación pues voy a pasar a compartir la pantalla. Vale. Espero que lo estéis viendo, ¿todo bien? Sí, todo muy bien. Vale. Bueno, pues en esta presentación, como os he comentado, vamos a ver distintos aspectos de cómo las cubiertas vegetales nos ofrecen una serie de beneficios. Quisiera comentar muy brevemente qué es lo que entendemos por la respuesta hidrológica del suelo. Siempre vamos a pensar en este esquema. Tenemos un evento de precipitación que genera una cierta cantidad de escorrentía que da lugar a la erosión del suelo, el transporte, una redistribución dentro del campo de cultivo de las laderas y, por último, una pérdida de parte de ese suelo que se ha erosionado. Pero en realidad es un proceso un poquito más complejo en el que tenemos que tener en cuenta procesos de infiltración, del almacenamiento de agua que hay en el suelo, que esa es el agua que va a estar disponible para las plantas, el flujo subsuperficial, ya que el agua no solamente se mueve en la superficie en forma de escorrentía, sino que también hay un flujo subsuperficial y también una recarga de los acuíferos. Respecto a la escorrentía, sabemos que se genera localmente, pero también tenemos zonas que reciben grandes cantidades de agua de aguas arriba de las laderas. Incluso hay zonas que pueden recibir agua de escorrentía sin tener generación local de la escorrentía porque en ese punto en concreto no ha llovido. Y aquí hay dos conceptos que yo considero bastante importantes a la hora de hablar de la dinámica de la erosión, que es el tiempo y la distancia de viaje. ¿Durante cuánto tiempo está funcionando la escorrentía y cuál es la distancia máxima que alcanza? ¿Por qué? Porque hay veces que durante los eventos de poca intensidad el tiempo en el que está funcionando la escorrentía es pequeño y la distancia que alcanza también es corta, mientras que en otros eventos se activa la totalidad de la cuenca y entonces vamos a tener tiempos y distancia bastante considerables. Respecto a la erosión, en realidad estamos hablando de desagregación por salpicadura, por escorrentía, efectos de cizalla. También se movilizan materiales que previamente se desagregaron por hielo y deshielo o por erosión por el viento. Respecto al transporte, tenemos que pensar que la escala espacial es muy importante para entender este proceso.
va a suceder a escala de campo, a escala de ladera, de cuenca hidrológica. Y aquí tenemos dos conceptos bastante interesantes, la conectividad estructural, que es la que nos define las condiciones fisiográficas del sistema, y la conectividad funcional, que es diferente para cada evento de lluvia escorrentía. Luego tenemos también la redistribución. Esta redistribución en realidad lleva implícita la acumulación temporal de parte del sedimento. No todo el suelo que se erosiona acaba por salir. El que sí que sale, el que se pierde, es el que consideramos como la exportación neta del sedimento. ¿Qué ocurre? Que en los suelos agrícolas nos vamos a encontrar una respuesta hidrológica del suelo muy distinta de la respuesta que tendríamos en suelos que tenemos en suelos forestales o en suelos con arbustos o en campos abandonados. Pero es que dentro de los suelos agrícolas nos encontramos tres grandes campos, o bien cultivos permanentes o anuales o en pastos. Los cultivos permanentes tienen una ocupación del terreno muy heterogénea. Tenemos filas, tenemos calles y nos definen una geometría muy clara, muy definida. Las filas siguen líneas rectas y las calles también. En los cultivos anuales la ocupación del terreno, igual que en los pastos, es homogénea, pero temporalmente cambia. En los anuales tenemos ciertos meses con cubierta total, otros meses en los que el suelo no tiene una protección por la vegetación, mientras que en los pastos la protección es durante todo el año. Por lo tanto, queda claro que la respuesta hidrológica del suelo y de la erosión en cultivos permanentes va a ser distinta a la que nos vamos a encontrar en cualquier otro uso o ocupación del terreno. Respecto a cultivos permanentes, la gran cuestión es el uso de cubiertas o el laboreo convencional. Por decirlo de otro modo, tenemos el suelo protegido con vegetación o dejamos el suelo desnudo, sin ningún tipo de protección, salvo los restos de poda o algo de hoja que pueda haber sobre la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué el manejo tradicional? El manejo tradicional de los cultivos permanentes siempre ha perseguido lo mismo, la eliminación de las llamadas o mal llamadas malas hierbas, o bien mediante el arado del suelo o bien mediante la aplicación de herbicidas. Estamos viendo en estas dos imágenes del somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca, tanto los olivares como los viñedos, en los que no hay ni una brizna de vegetación, a pesar de que estamos en condiciones de topografía con una cierta pendiente. Es muy común encontrar suelos o paisajes con pendientes superiores al 10%, pero aún así los agricultores se esfuerzan en que no haya nada de malas hierbas. Está claro que las cubiertas vegetales suponen una competencia por el agua y por los nutrientes entre el cultivo y el resto de las plantas. En los ambientes semiáridos o en aquellas zonas con los suelos muy poco profundos o con una pedregosidad muy alta o suelos que están empobrecidos, realmente resulta necesario eliminar las malas hierbas durante determinados meses del año o la cubierta vegetal durante ciertos meses del año. ¿Por qué? Pues porque tenemos un estrés hídrico que es muy marcado cuando el ambiente es semiárido, incluso estrés térmico como el que estamos sufriendo en estos días, con olas de calor que cada vez son más frecuentes. Por lo tanto, está claro que en según qué ambientes climáticos tenemos que gestionar las cubiertas vegetales. También, con respecto al agua y a los nutrientes, en los suelos muy poco profundos o con alta pedregosidad, la capacidad de almacenamiento de los suelos, del agua y del suelo, del agua y de los nutrientes es pequeña. Por lo tanto, también es necesario gestionar las cubiertas. Y en aquellas zonas en las que coincide clima semiárido y suelo poco profundo y muy pedregoso, es 100% necesario gestionar las cubiertas. ¿Qué consecuencias tiene el manejo tradicional? Bueno, pues tiene una serie de consecuencias que son negativas. Por ejemplo, favorece altos o muy altos coeficientes de escorrentía, por lo tanto estamos perdiendo el agua, el suelo no se recarga, y la consiguiente pérdida de suelo con tasas muy superiores, incluso en un orden de magnitud, a las tolerables. Las tolerables están en torno a 1,4 y en muchísimas zonas estamos viendo tasas de pérdida de suelo superiores a 10, 15 o 20 toneladas hectárea año. Por lo tanto, estamos perdiendo el medio físico en el que crece nuestro cultivo. Incluso en algunas zonas podemos llegar a pérdidas irreparables, estadios de suelos muy degradados o incluso reducir la superficie cultivable con pérdidas de decenas de centímetros de espesor de suelo o incluso de varios metros.
Cuando hablamos de cubiertas pasamos del marrón al verde, pero dentro de las cubiertas tenemos o vegetación espontánea o una siembra homogénea o homogénea con calles alternas o siembra con mezcla de especies, cubiertas que pueden ser diferentes en las filas o en las calles, alternas vez y año o con especies forrajeras, y aquí ya pues entra en juego también la ganadería. He marcado en verde la de calles alternas año y vez, ya que es bastante frecuente en determinados ambientes semiáridos o subhúmedos. Pero hay que gestionarla, por lo tanto tenemos que eliminar esa cubierta que hace competencia con nuestro cultivo en determinados meses del año. En climas más secos se hace a principios de abril y en climas más húmedos o más fríos a finales de abril. Entre marzo y abril podemos tener una horquilla de casi 2 meses. ¿Cuántas veces al año? Depende, o bien 1, 2, 3 o hasta 4 veces al año. Y las técnicas son múltiples, o con herbicidas, o bien con un arado, con corte, con o sin picado de la vegetación o simplemente con un aplastamiento. Pero es que además hay que tener en cuenta que la efectividad de cada tipo de cubierta va a ser diferente durante cada mes del año y para cada variedad de vid. ¿Por qué? Por las interacciones entre las raíces, parámetros de biodiversidad, etc. Por lo tanto, la gestión y el manejo de los cubiertos es complejo. También podemos utilizar materiales inertes, por ejemplo, paja de otros cultivos, rocas, restos de poda triturados, aunque respecto a los restos de poda hay controversia por las enfermedades de la madera, o bien geotextil o agrotextil, que son materiales fabricados por el ser humano. En todos los casos vamos a hablar de acolchado. Por lo tanto, vemos que tenemos muchas posibilidades a la hora de cubrir, de proteger el suelo. En resumen, tenemos una serie de ventajas y de desventajas con el uso de las cubiertas. Dentro de las ventajas más importantes, la reducción de la pérdida de suelo por erosión hídrica, se mejora la salud y la estructura del suelo, la capacidad de infiltración y de almacenar agua, el carbono, control de ciertas plagas y la biodiversidad. Pero también hay una serie de desventajas, como hemos visto, la competencia por el agua y los nutrientes, hay un incremento en los costes de mantenimiento. En algunos casos puede ser lugar en el que se favorece el crecimiento de ciertos parásitos y también la proliferación de malas hierbas más allá de nuestro cultivo. Por lo tanto, vamos a ver cómo con las cubiertas tendremos que hacer frente a las desventajas manteniendo las ventajas. Respecto al cambio climático actual y las predicciones para las próximas décadas, como hemos visto hace unos minutos, sabemos que para el sureste de España las proyecciones de cambio climático indican un decrecimiento en la precipitación anual junto con un incremento en los eventos de precipitación extrema. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque vamos a tener una menor erosión por salpicadura, porque va a llover menos cantidad, pero vamos a tener una mayor erosión por escorrentía, porque la energía de impacto de la precipitación y la energía de la escorrentía va a ser mayor. Por lo tanto, al final, lo que tenemos son tasas mayores de pérdidas de suelo por erosión hídrica. ¿Cuál es el reto que vamos a encontrarnos o que tenemos actualmente en la gestión de las cubiertas en cultivos leñosos, en viticultura, en frutales, en olivares? Potenciar los beneficios que ya conocemos, minimizar las afecciones que también conocemos, pero dentro de un contexto con marcados cambios. Por lo tanto, es un reto bastante ambicioso. Bueno, a continuación os voy a presentar varios casos de estudio que se han realizado en un viñedo que pertenece a Bodegas Fábregas, en la denominación de origen del Somontano. Estamos en una zona con un clima semiárido, con un clima mediterráneo continental, donde las precipitaciones están un poco por encima de 400 milímetros al año y la temperatura media estamos en torno a 14 grados. En concreto vamos a ver estos 5 estudios respecto a la topografía y la conectividad del sedimento, conservación del agua, conservación del suelo, de la materia orgánica y de los nutrientes. Con respecto a la topografía, sabemos que la topografía juega un papel muy determinante en los procesos de erosión. En los cálculos de modelización vamos a utilizar modelos digitales de elevaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que las distintas resoluciones de los modelos digitales hacen que obtengamos diferentes mapas. ¿Y cuál es el correcto? Bueno, pues a priori podríamos decir cuanta más resolución, mejor. Bueno, pues eso no es del todo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues en esta subcuenca donde tenemos varios usos del terreno, tenemos 4 viñedos con garnacha tinte, garnacha blanca, tenemos también
unos olivares, tanto en uso como abandonados. Tenemos campos de cereal y pequeñas manchas forestales. Vamos a ver cuál es el modelo óptimo. Utilizamos un índice de conectividad que pone el énfasis en aspectos generales de topografía y de uso y manejo del suelo. Y luego, para validar si el modelo es correcto o no, pues añaden otras métricas que son independientes de las que se han utilizado para el índice. ¿Qué ocurre? Aquí hay un factor que es importante, el componente vertical de las medidas frente al tamaño del píxel. En estos mapas de aquí abajo estamos viendo las redes de drenaje generadas para la misma zona utilizando 6 modelos digitales de elevaciones, desde 1 metro, tamaño de píxel, hasta 3 centímetros. Vemos como en el de 1 metro 50 centímetros la conexión es muy alta, sin embargo, según vamos bajando el tamaño de píxel, nos aparecen múltiples zonas desconectadas. Si juntamos toda la información y tenemos en cuenta diferentes pues de los elementos que hay en el paisaje, a ver si consigo minimizar esto. Vale. Tanto las cárcavas efímeras como las áreas con acumulación, la desembocadura o las diferencias entre las filas y las calles dentro del viñedo, ¿qué es lo que vimos? Pues que 20 centímetros es el tamaño de píxel óptimo. ¿Para qué? Para calcular la conectividad estructural en zonas de viñedos. Mientras que para evaluar los procesos a largo plazo, es más correcto utilizar un modelo a 1 metro de tamaño de píxel. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues por debajo de 20 centímetros, especialmente a 3 o 5, el componente vertical de la microtopografía o de la rugosidad introduce un sesgo demasiado alto en los valores de conectividad, creando falsas zonas desconectadas, es decir, los resultados no son creíbles. Esto es interesante porque, lo que os he comentado, no siempre más cantidad o más resolución va a ser mejor. Hay que comprender bien el sistema. Si nos vamos a la conservación de agua, en esta misma zona de campo, sabemos que el contenido de agua varía en el espacio y a lo largo del tiempo, pero lo hace de diferente forma en los distintos compartimentos y usos del terreno. Por lo tanto, lo primero fue obtener el patrón espaciotemporal del contenido de agua en el suelo y después evaluar cómo cambia este patrón a lo largo del año. Dentro de los 25 usos nos quedamos con 9, dentro del viñedo, fila, calle y pasillo, en cereal, uso y barbecho, en olivar también, uso y abandonado, forestal y caminos. A modo de síntesis, analizó la serie, una serie temporal de datos, y ¿qué es lo que nos permitió ver? Bueno, pues que las calles dentro del viñedo tienen las condiciones más húmedas a lo largo del año, mientras que las condiciones más secas, contenido de agua superficial, lo encontramos en la zona forestal por la menor capacidad de almacenamiento de agua que tienen esos suelos y el alto consumo de agua de las masas forestales, pero también las filas del viñedo. Tal es la diferencia que la diferencia entre calles y filas es de un 62%. Si presentamos los datos de otro modo, ¿qué es lo que vemos? Que los usos del terreno influyen en mayor grado sobre la dinámica del contenido de agua en el suelo que la variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo. Esto es interesante. Sin embargo, y como era de esperar, los suelos francos y francolimosos presentan condiciones más húmedas y más estables que los arenosos. Vale. Con respecto a la erosión del suelo afecta muy seriamente a los viñedos. ¿Qué es lo interesante? Calcular valores umbrales para el inicio de la escorrentía y de la erosión, que pueden variar y mucho. No es lo mismo tener un suelo sin cubierta vegetal que un suelo con cubierta vegetal. Vamos a ver cómo oscilan estos valores umbrales. ¿Qué es lo que hicimos? Durante 15 meses recolectamos tanto la escorrentía como el sedimento procedentes de 2 áreas de drenaje con mayor o menor grado de cobertura del suelo por una cubierta que está sembrada con esparceta o pipirigallo y también junto con vegetación espontánea. El sedimento lo recogimos en 26 campañas y se hizo un seguimiento de los cambios temporales tanto en el porcentaje de cubierta vegetal como de los restos de vegetación que se acumulan sobre el suelo y que duran unos ciertos meses y luego van a desaparecer, y de la erosividad de la lluvia y de la escorrentía. En estas imágenes, en estos mapas, lo que estamos viendo es cómo las redes de drenaje cambian en función de parámetros de topografía. En la zona de las dos
trampas de sedimento. Una de ellas corresponde a una zona donde la pendiente es más alta y las líneas de drenaje son capaces de saltar de una fila a otra fila del viñedo, mientras que en la más grande, en la ST3, la escorrentía se comporta de un modo muy rectilíneo y no llega a saltar entre fila y fila, sino que se mantiene dentro de las calles. Estamos viendo en este mismo viñedo, en esta colección de fotografías, cómo a lo largo del año la cubierta vegetal oscila mucho. Por un lado, por factores de clima, pero sobre todo por el manejo que se hace de esta cubierta para reducir la competencia durante los meses en los que el viñedo está creciendo. A modo de conclusión, es interesante lo siguiente. A pesar de que la escorrentía promedio que se generó en ambas zonas tiene valores muy parecidos, 9,8 litros o 13,5 litros por tiempo integrado, sin embargo, vamos a ver cómo la concentración de sedimento, la turbidez de la escorrentía cambia muchísimo, de 333 gramos por litro en la subcuenca con poca cubierta vegetal a solo 19 gramos por litro en la subcuenca con una buena cubierta vegetal. Es decir, los coeficientes de escorrentía oscilan poco, las diferencias no son significativas, pero la turbidez, lo limpio, lo sucio que está la escorrentía sí que cambia muchísimo, en un orden de magnitud, 22 veces. Y también nos permitió en este trabajo calcular los umbrales de inicio de la escorrentía y de la erosión, que fueron 12 milímetros de precipitación y 5,2 megajulios por milímetro hectárea y hora, y por evento. Con respecto a la materia orgánica, porque no solamente estamos perdiendo suelo, sino estamos perdiendo todos los componentes químicos que hay en el suelo. Por lo tanto, vamos a estudiar qué es lo que pasa en este aspecto. El horizonte superficial del suelo suele ser el más rico en materia orgánica y, por lo tanto, la adopción de medidas para su conservación es necesaria. En este caso, lo que nos interesaba era calcular la concentración de materia orgánica en el sedimento, es decir, gramos de materia orgánica por gramo de sedimento, pero también en tasas que podamos comprender espacialmente, es decir, gramos de materia orgánica por hectárea y por año. Y un concepto que es bastante interesante, el enriquecimiento. Es decir, si sabemos cuánta materia orgánica hay en el suelo y medimos cuánta materia orgánica hay en el sedimento, sabremos si hay un empobrecimiento en materia orgánica del suelo. ¿Por qué? Porque el sedimento se enriquece en materia orgánica. Entonces, lo primero fue calcular el contenido en materia orgánica en el suelo, con valores muy parejos, unos 60, unos 64, dentro del viñedo con más o menor cubierta de vegetación. ¿Qué nos dicen los resultados? Los resultados nos dicen que el contenido en materia orgánica en el suelo fue similar en ambas áreas de drenaje, pero la tasa anual de pérdida de materia orgánica del suelo fue 3,6 veces superior en la zona con menor cobertura vegetal que en la zona con alta cobertura. Pasamos de 1,29 kilos hectárea año a solo 0,35 kilos por hectárea y año. Es decir, no solamente en la zona con mayor cobertura vegetal hemos visto que la turbidez es muchísimo menor, sino que además la pérdida de materia orgánica es también en un orden de magnitud inferior. Visto de otro modo, la tasa de enriquecimiento fue similar en ambas zonas, pero las diferencias en materia orgánica del sedimento sí fueron significativas en los meses con baja y moderada cobertura. ¿Qué quiere decir? Que si separamos los resultados con presencia, una buena presencia de cubierta vegetal y los resultados con una pobre cubierta vegetal, porque ya hemos visto que la cubierta vegetal hay que gestionarla y hay que quitarla para que no haya demasiada competencia con el cultivo, en ese momento en el que quitamos la cubierta vegetal, entonces sí que se disparan las diferencias. Entonces, si cogemos el total anual, los resultados quedan como más enmascarados, pero si los separamos en bloques temporales, entonces es cuando nos permite cuantificar con precisión el papel que juega la cubierta vegetal a la hora de preservar la materia orgánica en el suelo. Con respecto a los nutrientes, el tema de los nutrientes hoy en día es fundamental. El precio de los fertilizantes se ha disparado, las perspectivas son complejas o pesimistas, por lo tanto, preservar los nutrientes es bastante importante. De nuevo, vamos a calcular la concentración de nitrógeno, fósforo, potasio en sedimento, la pérdida neta por área de superficie y anual y la tasa del enriquecimiento. Igual que del otro modo, lo primero que hicimos fue calcular el contenido en nutrientes en el suelo de las dos áreas, en la subcuenca con menor y con mayor
cubierta de vegetación. ¿Y qué es lo que vimos con los datos de los sedimentos? Bueno, pues que las concentraciones de nutrientes en el sedimento fueron similares, pero la pérdida total de nutrientes fue claramente diferente entre ambas áreas. 8,3 veces mayor pérdida de nutrientes en la zona con menor cobertera, casi 380 gramos de nitrógeno, fósforo, potasio por hectárea y año, frente a solo 46 gramos de nitrógeno, fósforo, potasio, hectárea y año. Las tasas de enriquecimiento fueron similares entre ambas subcuencas, como habíamos visto con el tema de la materia orgánica, y el patrón de mayor pérdida de nutrientes en la subcuenca con menor cobertura vegetal frente a la de mayor se mantuvo a lo largo de los periodos con baja, media y alta cobertera. En este caso, a diferencia del de la materia orgánica, no vimos tantas diferencias con respecto a estos periodos durante el año. Y bueno, pues a modo de mensaje para guardar es que las cubiertas ayudan a preservar los nutrientes. Y esto es un hecho realmente relevante en el contexto actual en el que la seguridad alimentaria cada vez está cobrando más importancia y más relevancia. Hay dos líneas dentro de las muchísimas líneas que están en estudio en cultivos de este tipo, tanto en viñedos, en olivar, en frutales, pero hay dos líneas en las que yo estoy trabajando en este momento y que me gustaría compartir con vosotros, que es el del cálculo de la rugosidad real del terreno, juntando información de micro y mesotopografía, más restos que yacen sobre el terreno, que son los que verdaderamente controlan la velocidad y las líneas de flujo de la escorrentía, transporte y erosión. ¿Por qué? Porque a la hora de preservar el suelo, los nutrientes, el carbono, necesitamos comprender bien la velocidad que alcanza la escorrentía a lo largo de los distintos compartimentos y zonas del campo de cultivo. Y también seguir apostando por la agricultura de precisión. ¿Por qué? Buscando un menor coste económico y ambiental para aumentar la resiliencia de las explotaciones frente a los ciclos imprevistos, tanto ambientales, con el cambio climático, como económicos y sociales. Y bueno, pues esto era todo. Muchas gracias.